Hoy vamos a conversar con Juan Carlos Navarro, aspirante a la presidencia por el Partido Revolucionario Democrático, y tenemos pregunta colgada en redes para que usted ya pueda activarse y pueda hacer sus comentarios. La pregunta del día de hoy es la siguiente: a menos de un año para las elecciones, ¿qué figura del PRD se encuentra preparada para asumir el cargo de presidente de la República? ¿Quién cree usted que dentro del PRD se encuentra preparado para ser presidente? Utilice el hashtag radiografía y recuerde las cuentas @rpc_radio, @ecotv Panamá. Opine. Bueno, y recordando, Chema, que son muchas las figuras a lo interno del PRD que tienen esa aspiración. La lista larga. Zulay Rodríguez, está Laurentino Cortizo, Mirones, Juan Carlos Navarro. Juan Carlos Navarro. Rolando Mirones sigue. Sí, está. ¿De verdad? Yo no sé qué sí, él no ha dicho que se ha bajado. Pero no lo he visto Sigue. más. Bueno, pero por ahí anda. Ajá. Solís. Gerardo, ese sí lo vi que anda caminando para arriba y para abajo, para abajo y para arriba. ¿Quién más? ¿Cómo se llama? Juan de Dios. Ese no lo conocemos, sí, tenemos que traerlo sí, aquí. Juan de Dios Caballero creo que se Juan apellida. de Dios Caballero. Doens. Michel Doen también. Sí, el Toro. También. Sí. Pero no sé, pienso que esas figuras todavía no han oficializado su intención en realidad. Se ha hablado como por ahí. Pero Valladares sí anda. Pero todavía no es oficial. Creo que los oficiales son los primeros que mencioné. Usted participe y diga quién cree usted que tiene más posibilidades. A lo interno del PRD están ocurriendo muchas cosas y ahora en los bochinches le traigo unos bochinchitos directos y sin escala que me sopló Zulay Rodríguez. Pero quiero hacerle la pregunta que le hice a Zulay el jueves. Señor Navarro, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Vamos a ponerlo para que lo vean ahora usted. Usted sabe que aquí yo soy tan multitasking que ya todo lo voy arreglando. Señor Navarro, ¿usted cómo ve esa alianza PRD Cambio Democrático que ahorita mismo está muy fuerte en la Asamblea? De hecho, se ha hablado mucho de la posibilidad de una alianza luego de la Asamblea con miras al 2019. ¿Quién fue que del PRD lo dijo la semana pasada aquí que estaba de acuerdo? Hubo una figura del Partido Revolucionario Democrático. Elías Castillo. Elías Castillo. Le estoy preguntando esto a todos los PRD de verdad. ¿Usted qué piensa de esta alianza? Asamblea es una cosa, pero rumbo al 2019 también. Buenos días para usted. Muchas gracias, buenos días, Chema, nuevamente, Susan, y a los que nos están viendo y escuchando por las redes y por RPC Radio. Es vital a corto plazo que la alianza que existe en la Asamblea para garantizar la independencia de la Asamblea, para que no meta las manos en la Asamblea del órgano ejecutivo, especialmente en un año electoral, entre el PRD y el CD se mantenga. Eso lo está haciendo muy bien Pedro Miguel con el Comité Ejecutivo Nacional, que lleva el partido como una oposición responsable. Yo estoy totalmente de acuerdo con esto y lo respaldo. En cuanto a alianzas para el 2019, eso está por verse. Lo cierto es que una de las lecciones importantes de la última elección es precisamente que las alianzas son importantes. Y creo que hay que considerar todas las opciones, como lo tendrá que hacer en su momento la dirección del partido y el candidato presidencial. Pero ¿se sentirían ustedes seguros? Perdón por los cambios democráticos, pero yo no me sentiría seguro siendo PRD o una alianza rumbo al 2019, cuando ya se ha hablado hasta de la posibilidad de que sea el candidato del PRD el segundo. El PRD va a encabezar una nómina presidencial. Y el PRD va a ganar las elecciones, primero Dios, si así lo decide el pueblo panameño. Para ello, el PRD deberá tener alianzas. Las alianzas fortalecen. En algunas ocasiones, como en la última elección, fue imposible conseguir alianzas. Créanme, yo estuve personalmente involucrado, buscando todas las oportunidades para hacer estas alianzas. No fue posible. En esta elección se tienen que volver a hacer todos esos esfuerzos nuevamente. ¿El PRD solo no gana? Para el PRD solo como partido es más difícil que aliado. Por supuesto, con una alianza ayuda mucho para un triunfo electoral. Y esa es la responsabilidad de los dirigentes del partido. Busquemos, propiciemos, abramos las puertas a una alianza electoral. Y después de la primaria es que vamos a tener un espacio para buscar esa alianza y todos contribuir a tener la nómina y la alianza más fuerte posible para rescatar el país y cambiar el rumbo del desastre en que estamos hoy. Por tanto, es muy importante la alianza que se va a forjar y hay que ser muy responsable. Hay incluso que poner a un lado, en un momento dado, las preferencias personales pensando en el bien del país. Por ejemplo,
si para salvar a Panamá del nefasto gobierno que tenemos ahora mismo, habría que considerar una alianza PRD-CD, ¿tú no estarías de acuerdo en que se considere, viendo bien cuáles son las posibilidades y las alternativas de garantizar el mejor gobierno posible para la gente en base a una alianza y que el pueblo panameño decida libremente por quién votar? Yo siento que el PRD es un partido muy fuerte, que se ha debilitado en los últimos 10 años por decisiones incorrectas y el manejo que llevó por 10 años. Cambio Democrático ha sido un partido que ha demostrado que no está ni con Dios ni con el diablo. Si al final se le... Está con quien le conviene. Los veo muy oportunistas con el perdón de los Cambios Democráticos. Y siento que el PRD es un partido que le toca ganar en el 2019, le corresponde regresar en el 2019, pero yo vería con mucho cuidado esa alianza. Hoy se pueden amar, mañana los trapos sucios pueden salir y nuevamente quedamos los panameños con esa decepción de la clase política por básicamente el manejo que han demostrado en los últimos años. Las personas que son oportunistas, cuando me conviene algo, aquí estoy. Cuando no me conviene, me fui. Y me voy con el mejor postor, quien me ofrezca. Y ahí siento que hay una línea muy delgada, señor Navarro. Sin ser miembro del Partido Revolucionario Democrático, se lo he dicho a todos, vean eso con muchísimo cuidado. Es el partido que más adherentes tiene. Es el partido que una mejor estructura política tiene. Es el partido que probablemente ha trabajado a lo largo de los años en forjar ese relevo generacional. O sea, cuando usted va a lo interno del PRD, usted encuentra un nivel de profesionales que están involucrados en la política y definitivamente que tiene más positivos para ganar que perder. ¿Cómo piensan ustedes rescatar al país de una administración que robó demasiado? A mi modo de parecer, cuando usted habla con la gente en la calle es lo que te dice. Yo no quiero a nadie que robe, pero tampoco quiero a nadie que sea lento y que yo no vea los resultados. Entonces, los gobiernos PRD han tenido un estilo muy peculiar de gobernar. Con esa frase que ustedes usan mucho de que cuando el PRD gobierna, a la gente le va bien. ¿Cómo están logrando ustedes hacer esto a lo interno de este colectivo rumbo al 2019 para empoderarlos de verdad, que cuando estén preparados con esa figura, todos vayan ahí, empujando? Concluyo con el tema de la alianza. Yo creo que es positivo e importante que el partido abra las puertas y explore todas aquellas alianzas que le den una mayor oportunidad de ganar las elecciones y salvar el país. Pero siempre que ustedes vayan a la cabeza. Por supuesto. ¿Y si no? No iríamos en alianza. Pero no Yo no veo al PRD en ninguna alianza en la que no encabece la nómina. Pero no se supone que usted dice que hay que dejar las cosas a un lado con tal de superar este gobierno. Un momento, algunas cosas se pueden negociar, otras no. El próximo gobierno tiene que ser un gobierno torrijista. Si bien algunas personas dicen le toca al PRD o el PRD requiere ganar, yo veo las cosas distintas. A mi criterio, Panamá necesita un gobierno PRD, precisamente por la preparación que ha tenido el partido, en respuesta a tu pregunta, de cara a estas elecciones. Una visión de país 2050 que fue aprobada en nuestro Congreso, donde 800 profesionales a nivel nacional, durante casi un año, le dieron al partido un plan de gobierno. De hecho, Chema y Susan, este es el plan de gobierno que yo estoy presentando. Yo lo acepto y lo adopto como propio. Esta es la visión de país que hay que implementar en el año 2019. Además de eso, se han hecho los cambios y los ajustes, tal como lo decía Susan, internamente para preparar el partido para la elección. Pero aquí lo más importante que es la gente, el bien común. Este tiene que ser el único norte del próximo gobierno. Gobernar para todos. Mi propuesta, gobernar para todos por el bien común en base a la visión 2050, pero gobernar con el PRD. El próximo gobierno, si yo tengo la oportunidad de contribuir, va a ser un gobierno profundamente torrijista y profundamente PRD. A lo interno del PRD han entendido esto. Creo que ese es un pilar importantísimo que se perdió en el radar, el torrijismo. Los PRD han entendido que tienen que regresar, obviamente con la actualidad del momento, pero rescatando esa esencia del torrijismo que básicamente es servir y dar las herramientas para que los más necesitados se puedan educar, se puedan preparar, puedan trabajar y de una vez por todas empezar a eliminar esa cantidad de subsidios y de beneficios a los electores que son cosas momentáneas.
¿El PRD ha entendido que por ahí es la cosa? Donde yo voy, sea Don Bosco, en el área que estaba ayer en San Miguelito, es más, estuve todo el día ayer en San Miguelito, en el interior, en donde voy, y cada vez que yo planteo, hay que regresar al torrijismo, el próximo gobierno tiene que ser un gobierno profundamente torrijista, hay una gran conciencia a nivel de nuestro partido de que ello es así. Y aquí cada uno de los candidatos que ustedes lo mencionaron hace un momento, y todos ellos son personas valiosas con contribuciones positivas que hacer al diálogo. Cada candidato tiene una visión distinta de lo que quiere ofrecer al país. La mía, la nuestra, se basa en un gobierno profundamente torrijista. Volver a la doctrina social torrijista, que pone a la gente primero, el bien común primero. Y esto va a ser lo más importante del próximo gobierno. Mucho más importante que si el gobierno es PRD o si es Navarro o si es otro. Lo más importante es que sea un gobierno capaz. Y esta es la gran ventaja que ofrece el PRD. La mayor cantidad de profesionales preparados del sector público del país para gobernar. Y además, un equipo político capacitado para liderar, con experiencia en liderar la nación. Esto es lo que viene en el 2019, primero Dios. ¿Cómo logramos que la gente entienda un poco esto? Y sabe, el fin de semana estaba yo conversando con una chica venezolana y leíamos los diarios. Justo no vi radiografía porque veníamos de regreso de Chiriquí en avión. Y a mí me preocupa algo, a pesar de que muchos políticos dicen, no, estamos lejos de lo... Así decían los venezolanos. Eso no va a pasar aquí. Cuando la gente está decepcionada, señor Navarro, es difícil a veces tomar decisiones sabias. Y yo le he planteado dos posiciones que en este momento tú te encuentras en la calle. Una persona que te dice, no creo en nadie. Unos vinieron a robar y robar descaradamente en nuestra cara. Y centré mis esperanzas en una administración para que todo fuera más rápido, pero sin embargo siento que la economía no está bien, que la inseguridad sea complicado, que los temas educativos siguen igual. ¿Cómo confiar que el PRD sí va a darme eso específicamente que estoy necesitando? Para no poner mis expectativas en un Mesías que va a venir y que voy a salvar a Panamá. ¿Cómo logramos que la gente entienda eso y que vuelva esa confianza? Yo estoy entre esos decepcionados, porque hemos visto dos gobiernos terribles, fatales para el país. El del señor Martinelli y el del señor Varela. ¿Cuál peor? Yo diría que sin duda el actual, aunque ya han hecho un concurso y quedan casi empate. Añado, los últimos dos gobiernos PRD, gobiernos que han permitido una mejor calidad de vida y un mejor nivel de vida al panameño. El gobierno de Ernesto Pérez Valladares, uno de los mejores, si no el mejor, de la época democrática, reconstruyó las bases económicas de la nación panameña, entre otras muchas cosas positivas. Puso orden en el país. El gobierno de Martín Torrijos no solo trajo la ampliación del canal, que es el gran proyecto de los panameños en este siglo, que nos abre la puerta a la prosperidad y al futuro, sino que también atendió temas álgidos como la reforma de la Caja del Seguro Social. En ambos gobiernos PRD se vivió paz social, orden, progreso y desarrollo. Si nos guiamos por experiencia reciente, corresponde al PRD hacer su mejor oferta, con su mejor oferta electoral a todo nivel, con primarias a nivel nacional para todo cargo de elección popular y una visión clara del país, que es la visión 2050, para volver a hacer las cosas bien como lo hemos hecho en el pasado. Añado, fíjate lo que hicimos cuando estuvimos en la Alcaldía de Panamá. Primer periodo en la Alcaldía, cumplimos el 92% del plan de gobierno que presentamos a los ciudadanos. Gracias a que cumplimos nuestra palabra, hubo una reelección con el 60% del voto. Mi conclusión, y es lo que te expongo a ti y a Chema aquí hoy, a los oyentes, el PRD cumple y por eso cuando el PRD gobierna a la gente le va mejor. Si te fijas en la experiencia, nuestra mejor apuesta es el PRD y vamos a hacer un tremendo gobierno para atender los problemas puntuales de los panameños. Usted dice que el gobierno de Pérez Valladares fue muy bueno. ¿No le preocupa que ahora el mismo Pérez Valladares quiere correr otra vez? ¿Por qué ha de preocuparme? En el PRD hay democracia real. Somos un partido con una evolución extraordinaria, Chema, y tú lo has vivido de cerca. Es el único partido que, nacido del gobierno de Omar Torrijos, se ha convertido en el más democrático del país. Por ende, todo el que quiera correr, que participe. Y el doctor Pérez Valladares es un gran estadista.
tiene experiencia extraordinaria, una inteligencia extraordinaria y tiene que contribuir al diálogo. Si él decide contribuir, que lo haga. Añado, es fundamental que hayan primarias para todos los cargos de elección popular. ¿Simultáneas o en fechas diferentes? En la misma fecha. Entiendo que ayer había una reunión del CEN Sí. para ver este tema. Estoy esperando que haya un pronunciamiento Pero dice oficial. que sí va a haber primaria. Escuché por ahí. Bueno, va a haber primarias, créeme. Y para presidente por ley. Una ley que se aprobó en un gobierno PRD, dicho sea de paso, propuesta por el PRD para presidente. Pero nosotros además en el PRD tenemos una tradición ya de primarias para todos los cargos de elección popular. Yo estoy en contra de la sinvergüenzura de estar diciéndole a candidatos como, por ejemplo, el alcalde de San Miguelito, y ayer conversé de esto Cumberbatch. precisamente con el doctor Sanjur, que es uno de los aspirantes, hay varios. Es más, César ayer, Sanjur. y conversé también con otro en el día de ayer durante mi recorrido en San Miguelito. Hay varios candidatos a alcalde en San Miguelito, lo pongo como ejemplo, porque son más de 700 posiciones de elección popular, donde iría principal y suplente. Y en San Miguelito hay una enorme molestia, porque algunas personas propusieron que no hubiera primaria para alcalde para poner de a dedo Al señor Cunha. al actual alcalde, que no es de nuestro Y partido. es que Pero se sería una va a ley. cambiar. ¿Usted sabía que se va a cambiar? Es muy tarde para que se cambie y participe en una primaria. Son 3 años mínimos, ¿no? No, pero había una fecha límite, ok. el 5 de mayo. Ajá, Ok. viste que era la Sí. que... Ya parezco magistrada del tribunal. Con tantas leyes y normas, te lo dije, Sí, Chema, sí, ya era hasta sí. el 5 de mayo. Pero lo importante no es la parte legal. Claro. Lo importante es que el PRD es democrático y que tiene que ir todo el ¿Y que qué aspire dice el a CEN una de primaria. esto? ¿Qué dice el CEN? Y obviamente el mensaje de las bases es sumamente importante ante todo esto. ¿Cuál es el sentir de los miembros del PRD? Deben tener primarias para los puestos de elección popular de todos en general, obviamente para presidente como está estipulado, y obviamente no dejar esa ventanita abierta si se da el caso. Sería fatal. Mira, en las últimas 3 semanas yo he estado en Azuero conversando con productores y con miembros del partido. Estuve también en Alange, estuve también en Bugaba, visitando la cuenca lechera, hablando con productores, poniéndome al día. Estuve en David, estuve adicionalmente en Coclé, estuve en la ciudad de Panamá, en Arraiján, en Chorrera y estuve también en San Miguelito. 2 días intensos, sábado y domingo en San Miguelito. En donde voy, el clamor en el partido es que haya una sola primaria, una sola, y que todos los cargos vayan a elección popular en primaria. La base del partido no quiere arreglos ni sinvergüenzuras en las que se diga, por ejemplo, el caso de San Miguelito, no va a haber primaria para alcalde y vamos a traer a alguien de afuera y lo vamos a poner de a dedo. Pero eso no sería parte de la alianza con CD, pues. No, la alianza tiene que darse después que terminen las primarias del partido. Dicho sea de paso, normalmente la alianza es para la nómina presidencial. Claro. Pero cada uno de los distintos partidos corre, en algunos casos intercambiando residuos, por ejemplo, en aquellas circunscripciones plurinominales para diputados. Pero en general, y esa es mi postura, que los candidatos de los 2 partidos, los 3 partidos, los 4 que vayamos en alianza, que todos corran, que todos demuestren qué popularidad, qué voto, qué apoyo tienen. Y todo eso fortalece la cantidad de votos que saca la alianza. Y que sea Ahora, democrática la eso. elección. No puede, o sea, mire, yo soy como una bruja chiquita, bonita. Yo por eso le digo que tienen que estar con mucho cuidado con el tema de cambio democrático. Yo sé demasiado y yo sé que los PRD saben mucho más que yo. Ojo con lo que están haciendo, cuidadito, porque al final la señora Yanibel Ábrego tiene intenciones presidenciales y cuando la gente está enamorada, porque ahorita hay un amor muy fuerte entre los dos, uno depone sus intereses por Entre el los dos otro. partidos. Y creo que en realidad el PRD, las alianzas son importantes, pero yo creo que si se robustecen, si en realidad este proceso de elecciones internas se hace como tiene que ser y se escoge a quienes las bases consideran, el PRD se va a robustecer, porque ahorita mismo hay un sentir muy grande dentro de la población que necesita un cambio de verdad y un cambio con resultados positivos. Mira, regresa, yo le dije, yo creo que el señor Cumberbatch al final se va a tener que quedar en Cambio Democrático, pero internamente sé que hay unas encuestas de Cambio Democrático que están saliendo muy mal algunas figuras. Entonces están tratando de ver en qué paraguas me meto Sí. para sentirme más seguro y protegido.
Vamos a hacer una pausa. Al regresar quiero que Juan Carlos Navarro me hable de los viajes. Dice que el presidente Juan Carlos Varela es uno de los terceros. Sí, es el tercero, 56. Uno de los 3 presidentes que más viaja. Yo no estoy en contra de los viajes, pero... Yo sí. No sé si los viajes son buenos o malos. Entre los presidentes más viajeros, ¿qué propondría Juan Carlos Navarro con el tema de los viajes? Quiero también hablar un poquito del tema de la inseguridad. Su propuesta con lo que está ocurriendo en este momento es un tema del ministro. El pobre le han sacado tantos memes. Debe estar ya que los oídos le zumban. El tema de la educación. Seguimos con las escuelas ranchos. Nuestra calidad de educación sigue siendo pésima. O sea, por más plata que se le meta, todo sigue igual. Suntrack, sigue la huelga. ¿Qué se debe hacer ante esto? ¿Cumplir con el sentir de los trabajadores? ¿O básicamente cómo va a ser la negociación ganar-ganar? 26 días ya. Y la constituyente, reformas a la Constitución. ¿Le parece, señor Navarro? El país a la deriva. Lo que hay que hacer es cambiar este gobierno corrupto e incapaz y votar bien en el 2019. Y ahora, pasado el cambio, con mucho gusto, entramos al detalle. Usted no se vaya, amigo televidente, radio escucha y cibernauta. Y cibernauta. La pregunta, doctor Chema. Tenemos pregunta el día de hoy y es la siguiente. Ahí está. A menos de un año para las elecciones, ¿qué figura del PRD se encuentra preparada para asumir el cargo de presidente de la República? Hashtag radiografía. Recuerden las cuentas. @RPC-radio, @EcoTV Panamá. No pueden hacer trampa. Ya lo vi. Ya lo vi. No pueden hacer trampa. El hashtag que yo quiero es el siguiente. Oye, pero eso no importa. Cambien el gobierno hoy. No, pero las elecciones son dentro de un año. Cálmese, cálmese. No, cálmese, no. En San Miguelito era donde estaba Chema. Eso lo Tú no vemos después de la sabes, pausa. pero tú no sabes el impacto que está teniendo esta huelga en la gente. Claro. 100.000 hogares donde la gente no puede comer. Eso lo vemos después del cambio. Y el presidente de viaje, por Dios. Ya volvemos. Oye, el viaje es largo. Sí, se va otra vez a Israel y Palestina. Regresamos en segundo. Ya volvemos. Estamos de vuelta, radiografía. Yo no soy conga, No, yo tampoco. porque yo no voté por ningún diputado. Congo son los que nacieron en Congo. No. Ni bestia. Y usted sabe qué pasa, que al final, en el 2019, usted no deje que lo conguen. Eso sí, ahí hay un poco de gente en esa asamblea que si fuera por mí ya en su casa estuvieran. Me dio tanta risa ver la imagen de la fotografía de gente que ni se le ve ni que se le escucha. Eso es una ofensa y es una burla para todos los panameños, porque ahí lo que sí hay es plata, pero para botarla y despilfarrarla y no utilizarla como se tiene que utilizar, comprando la gente con boberas y usted de pendejo que se deja. Ese es como el hombre que compra amor. Colgate, prepagos, de todo. Dice, hasta me entero que ahora hay tanta variedad de precios. Bueno, así mismito es el político que compra los votos. Me ponen brava esos diputados. 8 o 9 minutos, señor Navarro. ¿Está serio? Soy serio. Sí, pero no, en la vida no hay que estar tan serio. Aparte, después de ver cómo insultan a la gente en algunos de estos segmentos, realmente difícil que le digan a la gente que es una bestia, que es un Congo. No estoy de acuerdo con ese tipo de idioma y de lenguaje. Pero vayamos a lo nuestro. Ustedes querían entrar al tema de los problemas que está viviendo el país. Vamos primero con la constituyente, ¿le parece? Que es el menos importante de nuestros problemas. Pero usted sabía que el presidente Varela desde un principio tenía esa idea en la cabeza. Y desde el principio sabía que mentía. ¿Cuál de sus promesas ha cumplido, Chema? No sé, dígame usted. Ninguna. Yo he analizado detalladamente su plan de gobierno. La promesa era constituyente, llamarla el primer año, hacerla a más tardar el segundo. Otra mentira más. Pero no hablemos del cadáver de lo que queda del actual gobierno. Pero el actual gobierno no se acaba hasta el próximo año. No podemos estar pensando así. El señor Varela es periódico de ayer. Y mientras Ya tanto, ¿qué hacemos sabemos en que este lapso? tenemos que tratar de que el señor Varela termine su gobierno sin caerse y tratar de que haga el mínimo daño posible en el tiempo que le queda. Pero mira, la situación actual es un reflejo de lo que es el actual gobierno y su falta de capacidad. En el país hay una huelga de construcción que está teniendo un efecto extraordinario, terrible a nivel de las clases populares. La economía, que ya estaba muy mal, está ahora totalmente detenida. Reitero, en el recorrido que hice ayer en San Miguelito,
Los que venden las verduras en las esquinas no tienen ventas. Las señoras que tenían fondas que vendían en las construcciones no tienen a quién vender. Todo el que tiene que ver con la economía informal ha visto una situación desmejorada, terrible. Las mismas familias de los obreros de la construcción. Varias madres de familia se me acercaron ayer, mujeres jóvenes, a decirme, Juan Carlos, no tenemos con qué poner la paila. Porque no le están pagando a nuestros maridos. $50 a la semana no alcanza para nada. ¿Qué usted propone? Y en medio de este escenario, además de ello, súmale el problema grave de Panama Ports. 15 horas sin despachar contenedores a los barcos de Panama Ports. ¿Tú sabes lo que cuesta 15 horas para un puerto que es programado por minuto? Bastante. Millones de dólares, y el impacto reputacional a Panamá es terrible. Acaba con nosotros. Aparte de ello, como si fuera poco, una crisis de seguridad. Nada más hay que ver la portada hoy de la crítica del siglo o escuchar el noticiero. Hay un perfecto desastre en materia de seguridad. Yo quiero hacerle una pausa para poder... Y en medio de esto... Quiero aprovechar los 15 minutos, señor Navarro, bien. Pero espérate, que en medio de esto, ¿cómo puede salir de viaje el presidente ir a ver un partido de fútbol en Irlanda del Norte, que queda al lado de Bosnia, para mí? Pero al final... ¿Cómo es posible? ¿Por qué no tenemos a los mandatarios en Panamá? Puedo entender su sentir, que es igual al de muchos panameños. De que el presidente está al mando del barco del Estado. Yo quisiera saber, por eso fueron que mis 5 preguntas antes de ir a la pausa eran como muy claves. Vamos a ir en orden. ¿Qué haría Juan Carlos Navarro para resolver el tema de la huelga entre el Suntrack y Capac? ¿Qué debe ocurrir? Debe surgir un liderazgo de alguien, 26 días de huelga. O sea, todos sabemos el problema que están atravesando los obreros de la construcción, pero ¿qué hago para resolverlo? A mí no me gusta quedarme en el círculo dando vueltas y quejándome, no. Pero ¿qué hago? ¿Qué haría usted? Más que quejarse, Susan, tú tienes que establecer el escenario en donde se está dando esto. En ese escenario, que el presidente y la mitad del gabinete esté de viaje, es un crimen de lesa patria. Parto de ahí. El mandatario tiene que estar al frente del gobierno. De hecho, lo primero que haría es estar en Panamá y lo primero que hubiera hecho es evitar que hubiera empezado la huelga. ¿Involucrarse en la negociación? Pero claro, había que involucrarse hace 6 meses, no hoy. Pero ahí estaba el Ministerio de Trabajo. Y no hizo nada. Y tenía que meterse el presidente y hablar con los dirigentes obreros y hablar con la Capac. Hace 6 meses esto era crónica de una muerte anunciada. Como estamos en un país en piloto automático, aquí reina la anarquía. A cualquiera, los policías los agarran a puñete en la calle los ladrones. Señor, estamos entre un país en anarquía. En ese país hay huelgas de la construcción que duran un mes y no ha pasado nada. Ese es el Panamá que hay que cambiar. Mi primera propuesta es volver a un Panamá de orden y de ley. Un Panamá de decisión, donde se consulta y se tomen decisiones para evitar cosas como esta huelga. O sea, mano dura, en un gobierno PRD jamás hubiera ocurrido esta huelga de un mes de la construcción. O sea, ¿gobernar con mano dura? No, gobernar con inteligencia y trabajar, por Dios. No levantarse a las 11 de la mañana, que es indignante. ¿Cómo usted cree que se sienten los obreros de la construcción que se paran a las 3 y 4 de la mañana cuando este señor sale a hacer ejercicio a las 11? Y así mismo debe andar su gabinete, al garete. Lo que requerimos es un presidente y un gobierno. Tarde, que por eso se levanta tarde. Sí, como no, estamos viendo los resultados en el magnífico trabajo que ha hecho. Hasta las 11 o 12 de la noche. ¿Qué haría Juan Carlos Navarro con el tema inseguridad? Le acabo de mencionar lo primero. Tiene que haber un equipo de gobierno experimentado. Tiene que haber, adicionalmente, un gobierno que ponga orden y un gobierno proactivo. Y si usted tiene fechas clave, por ejemplo, todos sabíamos que a principios de este año terminaba el contrato, la convención colectiva de construcción. Usted 6 meses antes tiene que asegurarse con ambas partes, como buen componedor, que se lleguen a acuerdos. Igualito que ocurrió con los jueces de la Corte Suprema. Si usted sabe que en diciembre vence el plazo, usted tiene que 6 meses antes hacer las consultas, cumplir con todo el proceso, para que sus nombramientos se hagan a tiempo y se aprueben 3, 4 meses antes. Eso es involucrarse. Me quedo con la una para trabajar. Ir en resumen para poder aprovechar todo el tiempo. Inseguridad. Equipo, hemos traído a los mejores, los más preparados, pero el panameño sigue presentando a diario el tema de la inseguridad. ¿Qué haría de diferente Juan Carlos Navarro a lo que ha hecho esta administración? Que muchos han criticado porque dicen que no existe una estrategia realmente y que el país cada día es más inseguro. ¿Qué haría de diferente usted? Lo primero, tiene que haber una estrategia de seguridad integral y un plan de seguridad integral que se fundamente y se base en capacitación para el empleo, generar empleo, poner plata en la calle para que mejore la situación económica y adicionalmente y vital,
certeza del castigo para todo aquel que tiene una oportunidad pero insiste en delinquir. Sea quien sea. ¿Sigue pensando en penas más rígidas? No, todo lo contrario. Aprendí y cambié la manera de pensar. No más mano dura. No resulta. Lo que tiene que haber es prevención del delito, empleo, oportunidad y eso sí, certeza del castigo para el que insiste en delinquir. Utilizar de mucha mejor forma la inteligencia policial, lo que le falta al actual gobierno. Utilizar de mucha mejor forma los estímulos que tienen que haber a programas de capacitación para el empleo, que funcionan muy bien. Y en particular para los jóvenes, un programa de Mi Primer Empleo y Mi Primer Techo, que permita a parejas jóvenes adquirir su primera vivienda. Primer empleo, que tengan los jóvenes la oportunidad de adquirir experiencia en empresas privadas para poder entonces labrar una carrera, iniciar una carrera. Todo esto se tiene que hacer consultando al sector privado, que es el motor que mueve el país, no llamándolo solamente al final del mandato. Desde el primer día, consultar a todos los organismos y las fuerzas vivas del país al mejor estilo y usanza del método torrijista. Por eso decía yo al principio que el próximo gobierno tiene que ser profundamente torrijista. Pero usted entiende que la mayoría de los electores hoy son jóvenes que ni siquiera saben quién es Torrijos. Correcto. Lo que sí saben es que tenemos un gobierno fallido y un presidente irresponsable que viaja en los peores momentos del país, mandando un mensaje claro al electorado: no me importa con ustedes. Y lo que saben esos jóvenes es que como vamos, vamos mal. Y por ello, además de la estrategia de seguridad integral, tiene que haber una reactivación de la economía. Es más, la primera prioridad del próximo gobierno será reactivar la economía y poner plata en la calle, pagar todas las cuentas del Estado. Hay miles de pequeñas y medianas empresas a punto de quebrar porque el gobierno irresponsablemente no paga sus deudas. Hay que pagar todo eso, hay que iniciar obras públicas y de construcción estratégicas de inmediato, como el cuarto puente sobre el canal y lo que tiene que ser una línea de metro no monorriel, compatible con el resto del sistema de metro a Arraiján y La Chorrera. Estas obras, una autopista de 6 carriles entre los dos puentes actuales del lado pacífico del canal, que los una y una también el nuevo puente del canal del lado oeste de la vía acuática, para hacer un círculo, un hub logístico que potencie el sector transporte y logística multimodal de Panamá. Obras críticas como esta se tienen que empezar el primer día de gobierno para generar miles de nuevos empleos en construcción. Esta sería la manera de reactivar la economía y de dinamizarla. ¿Cómo hacemos para que los panameños aprovechemos esto, señor Navarro? Añado. Con ese hub logístico. Educación por el piso. Añado. Emprendiduría. Fundamental darle el apoyo y la oportunidad de abrirle las puertas a todos esos panameños, especialmente a los panameños jóvenes, que quieren emprender, que tienen un pequeño negocio, que quieren generar ellos su propio futuro. Esto es también vital para restablecer la economía, que es la primera prioridad, porque las pequeñas y medianas empresas son las que más empleos generan en una economía. Y finalmente, potenciar actividades como turismo, que muy rápido puede generar también miles de empleos. La primera prioridad del próximo gobierno: poner plata en la calle, reactivar la economía, generar empleo. ¿Y La segunda prioridad tiene que ser atacar la inseguridad. Y temas como educación, que son vitales, requieren una reingeniería y tiene que empezar también desde el primer día de gobierno. No nos engañemos. El próximo gobierno va a tener una tarea terrible, difícil, dura. La vamos a hacer y vamos a sacar a Panamá adelante, porque nosotros nunca nos rendimos, nosotros los panameños. Y el PRD nunca se rinde, y quien te habla tampoco. Tenemos la capacidad, tenemos el equipo y la visión 2050 en el PRD para llevar a Panamá adelante, con prioridades claras, incluyendo una reforma educativa total, una revolución educativa, consultando a los profesores y maestros, consultando a los profesionales de la educación y sobre todo al sujeto y objeto de la educación, como diría Omar Torrijos, el estudiante y sus padres. Esto tiene que consultarse rápido, tomar decisiones rápidas, lo contrario a lo que hemos visto en el actual gobierno, y poner en práctica estos programas, incluyendo becas de verdad, no becas que te dan porque respiras. Becas de verdad, para los que quieran ir a sacar una maestría por mérito en una universidad aquí en Panamá o en el exterior, entre otras cosas. Salud pública,
colapsada, tiene que reactivarse. Propuestas existen, capacidad y equipo, el mejor es el del PRD, los mejores profesionales del sector público. Visión de país, el PRD es el único que tiene una clara. ¿Qué falta ahora? Ir a unas primarias, escoger a los mejores candidatos, votar democráticamente, primarias para todos los cargos y enfrentar una elección general para presentar estas propuestas al pueblo panameño. Y es que esos que resulten luego tienen un compromiso, porque las palabras y los planes suenan todo bien y se leen bien, pero ejecutarlos concretar y hacerlos realidad, ahí es donde se quedan. Yo quiero hacerle varias preguntas porque creo que de ahí es donde la audiencia va a poder definir cómo es Juan Carlos Navarro. Antes de pasar, Susan, oiga, pero usted... no, dijiste que cómo pasas de las palabras a lo concreto. Pero eso me lo iba a responder con la pregunta que le iba a hacer. Bueno, porque mi punto es que, y lo hice al principio, son los últimos 2 gobiernos PRD los que han concretado, los que han concretizado. El gobierno de Pérez Valladares y el gobierno de Martín Torrijos cumplieron sus planes de gobierno y de manera exitosa y pacífica. No todo el mundo opina lo mismo. Perdón, mira el récord. La ampliación del canal, Chema, fundamental. La poca prosperidad que todavía vemos, gracias a que aprobamos un referéndum para la ampliación del canal, donde yo contribuí con mi granito de arena junto a muchos otros alcaldes a nivel nacional. Pérez Valladares, la reestructuración de la economía, sin duda cumplió con lo que dijo iba a hacer, como lo hicimos en la alcaldía. Mi punto, el PRD cumple. Por eso, cuando el PRD gobierna, a la gente le va mejor. Quiero saber varias cosas. Su posición frente a los escándalos de la Asamblea Nacional, partidas secretas, donaciones, las 4 partidas que hay en este momento 80. Con los honorables diputados. Los diputados ahorita tienen un papel muy preponderante que me parece muy nefasto. Todos los políticos están pegados a los diputados porque son los que jalan para todos lados. Le han dado un poder inaudito. Que si fuesen políticos que demuestran con su trabajo lo que hacen, sería otra cosa. Quiero conocer su posición frente al tema de la Asamblea y el papel de los diputados. Quiero saber qué piensa de una constituyente, de una reforma a la Constitución. Y me gustaría también conocer su opinión frente a los escándalos de corrupción que hemos tenido en donde pareciera que la justicia no hace su trabajo. Quien tiene recursos, quien es amigo de este, del otro, ese va casa por cárcel, país por cárcel. El que se roba un celular, las vacas, ese sí va para la joya, para la joyita, para el Centro Femenino de Rehabilitación. Con esas 3 preguntas, hoy definimos a Juan Carlos Navarro. Empecemos por la última. Panamá es el país al revés. Todos los periódicos de la República han publicado cheques y pagos que le hizo Odebrecht al señor Varela a través de su embajador, en ese momento siendo el vicepresidente de su embajador en Corea. Sin embargo, en vez de estar ambos destituidos y presos, el señor Lasso, en ese momento embajador de Panamá en Corea y servidor público, y el señor Varela, vicepresidente en ese momento y servidor público, ambos recibieron estos pagos de Odebrecht. El señor Lasso me demanda a mí porque siente que su honor ha sido mancillado, porque yo dije esto mismo que acabo de decir aquí, que cómo es posible que estos señores, siendo servidores públicos, recibieron 10.7, 12 millones de Odebrecht, no sé ni por cuánto va la cuenta. En otras palabras, en Panamá la justicia no existe. Y por ello, y voy a tu segunda pregunta, tiene que haber una reforma profunda a la Constitución. Esa reforma se tiene que hacer por cualquiera de los métodos que establece la propia Constitución. Pero ahora mismo, en el último año de gobierno, abocar el país a una constituyente es un acto apátrida que acabaría con el proceso electoral. Si llega a la presidencia, ¿usted lo haría de inmediato? Sin duda que habrá una reforma constitucional profunda, ya sea por vía de constituyente o cualquiera de los otros métodos, en el primer año de gobierno. Hay que hacerlo rápido y bien. Lo que se ha planteado ahora es una gran canallada. Aprovechar el acto donde se llama a la elección y donde debemos unirnos todos los panameños alrededor de la democracia para tirar esta carga de profundidad destructiva en contra del proceso, una perfecta irresponsabilidad. Y vamos a tu primera pregunta, el tema de la asamblea y las partidas. Las partidas estas no aparecen solas. Estas partidas las aprueba el MEF, las aprueba el presidente Varela, las aprueba el gabinete. Se aumentó vertiginosamente toda esa plata para la Asamblea Nacional. Más de 400 millones de dólares. Todos pasaron por las manos del señor Varela, presidente,
y después pasaron por las manos del señor Varela, diputado, que las estaba esperando. Uno la manda, el otro la recibe en la Asamblea. Y finalmente pasan por las manos y la firma del Contralor de la República, el señor Humbert. Que estos tres personajes expliquen cómo pudo ocurrir esto. Mi visión de estas cosas, la Asamblea no tiene por qué manejar 400 millones de dólares en partida de gente. Supuestamente hay ¿cuántas personas trabajando ahí? 17.000, 12.000. Pero muchos de esos que manejan esa plata son copartidarios suyos. Aquí no tiene que ver la política. ¿Y de qué partido Lo que está sea? mal hecho, está mal hecho. Así es. No tiene que haber una partida de 400 millones de dólares, Chema, por Dios. A lo que me refiero es que muchos de esos van a participar en el proceso electoral del PRD. Sí, y que participen. Pero esto tiene que cambiar. El pez se pudre por la cabeza. Aquí el grave error y el pecado de lesa humanidad y lesa patria es del propio presidente Varela, que aprobó esos dineros, del señor Varela, diputado, que los recibió en la Asamblea, y de la Contraloría, que no hizo su trabajo a mi criterio. Además de los que participaron de este festín. Yo no estoy de acuerdo y no se puede volver a repetir esta situación de este festinar de fondos públicos con la anuencia de todos estos funcionarios. Y fueron más de 400 millones, porque son los 220 que hubo con el tema de las partidas que investigó el Contralor de la República, Federico Humbert. Los otros 200 que fueron manejados a través del programa de asistencia nacional PAN durante la administración de Rafael Guardia, van los 420. Y todo lo que se ha manejado en esta administración por los honorables diputados En planilla, eso donaciones, va disparado. Cuando al final, mire, esa es la parte que yo digo de la clase política que yo creo que no entiende. Y a veces piensan y quieren culpar a los medios de comunicación de su actuar. La gente no es tonta, la gente los ve. La gente sabe cuando tocan una puerta para conseguir un voto y se perdieron por 3 años y luego aparezco con una bolsa o para patrocinar una liga. La gente no es tonta y no va a ser tonta en el 2019. Necesitamos mejores figuras políticas en la Asamblea. Gente comprometida que vaya a trabajar, que vaya a legislar, que vaya a fiscalizar que las leyes se cumplan. No a estar manejando partidas para promotores deportivos, promotores culturales. O sea, para eso mejor métanse como a porristas y que tengan, porque les encanta estar rodeado de gente atrás. Me gustaría... Basta de eso. Diputados a portarse bien y hacer las cosas como las tienen que hacer, si no quieren que les estén dando palo en los medios de comunicación. Coincido, quiero ir más allá. Si tú crees que en la Asamblea es un escándalo, no entres a ver las cuentas del Ejecutivo. El crecimiento en la planilla ha sido vergonzoso, Sí, ha crecido. un pecado, un crimen de lesa patria. Y si en la Asamblea hay un escándalo con estos promotores y estas planillas absurdas, abultadas, en el gobierno es mucho peor. La planilla del Estado ha aumentado en más del 50% desde que empezó el señor Varela, de un poco más de 200.000 funcionarios a el número que tenemos hoy. No voy a mencionar números concretos porque quiero que ustedes lo vean, lo verifiquen y lo suministren para no pecar por no tener la cifra exacta para el fact-check ese que hace mi amigo Atenógenes. Pero sí puedo decir, porque leí el titular y lo recuerdo perfectamente, que aumentó en más de 50% el costo de la planilla del Estado, de un poco más de 200 millones, 206 si no estoy equivocado, a más de 328 millones al mes. La planilla en lo que van de estos 4 años de gobierno. ¿Y saben cómo se está pagando esa planilla? Con deuda. Esto en cualquier empresa, si usted empieza a adquirir deuda para pagar su planilla y su costo operacional, quiebra. Pero así está administrando el país el gobierno fallido del señor Varela. Esto es lo que tiene que parar y terminar de raíz el 1 de julio del 2019. Y tiene que parar también la contratación absurda de planillas infladas en el gobierno, que es mucho peor que la de la Asamblea. Y es más, los invito a ustedes como medio de comunicación a que verifiquen qué está pasando con estas planillas políticas en el Ejecutivo y en algunos municipios controlados por el panameñismo y el gobierno, donde se han trasladado millones y millones de dólares para estos fines. Es más, hace pocos días se trasladaron, hace un poco más de 2 meses, se hizo un traslado de partida de más de 5 millones de dólares al municipio de Panamá para estos fines de planilla y fines que yo creo que deben ser explicados detalladamente. Rendición de cuentas de todos los funcionarios. La plata que usan es suya, mía y de Chema, de todos los panameños. ¿Todo? No es de ellos.
Entonces, si al final me dicen y me sustentan que la planilla, por ejemplo, aumentó porque la gente está trabajando es otra cosa, pero en la asamblea la gente ni va a trabajar. Los cheques los buscan. Y en el gobierno. Y si no los buscan, le pasan $100 porque ahí están los testimonios de las personas que lo han dicho. Y después ya no buscan más el cheque. Exacto. En la figura del diputado es el que lo va a buscar. Susan, Pero, en el gobierno es exactamente igual. Por cierto, mi posición sobre esto y que quede clara, no puede haber nepotismo. Nadie puede contratar ni a su hijo, ni a su mamá, ni a su esposo, ni a ningún familiar en ninguna planilla del gobierno. Y tiene que hacerse lo mismo que se está haciendo en la Asamblea, se tiene que hacer también en el gobierno para eliminar estos abusos, tal como tú lo has dicho, con nuestros fondos, con la planilla pública.